de Abogados Laboralistas de Tucumán, el doctor Alberto Toro, que ya está en línea para charlar con Alta Data y seguir profundizando este tema. Doctor Toro, ¿cómo le va? Bienvenido a Medios Rioja para Alta Data. Matías e Ivana los saludamos. Buen día. Buenos días, Matías. Buenos días, Ivana. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un gusto. Por favor, gracias a usted por el contacto. Doctor. Bueno, ¿cómo ve, doctor, lo que sucedió anoche en el Senado de la Nación con la reforma laboral? Bueno, a ver, hubo un par de concesiones que se hicieron del proyecto original. Y en realidad las concesiones son a fin de buscar los consensos y lograr la aprobación, pero no en favor de los trabajadores. O sea, se ha retrocedido respecto de los aportes solidarios de las asociaciones sindicales y se retrocedió con respecto a la quita del impuesto a las ganancias de las empresas, lo cual significaba menos ingresos para las provincias. Pero en sí, a lo que respecta a los derechos de los trabajadores, sí se está plasmando, digamos, un retroceso, digamos. Va a haber, la norma es claramente regresiva. ¿Qué significa regresiva? Que va hacia atrás, digamos. Nosotros por la Constitución Nacional, por nuestro artículo 14 bis, indica que las normas laborales tienen que seguir el principio de progresividad, o sea, tienen que ir mejorando las condiciones, no empeorándolas, y esta es regresiva, va para atrás, digamos. Hay claros artículos en los cuales se produce una regresión en pos de supuestamente mejorar la cantidad de puestos de trabajo, lo cual la verdad que lo veo muy difícil. Coincido con usted, doctor, que cuando uno analiza, escucha y ve el texto, porque estuvo guardado bajo 7 llaves, no conocíamos las concesiones que se hicieron, las modificaciones hasta último momento, queda esa sensación como que beneficio para el trabajador no hay ninguno. Ahora, hay un tema que preocupa y mucho en esta Argentina con caída de consumo, con recesión, con cierre de fábricas y cese en la actividad, que tiene que ver con los ítems referidos al despido y las indemnizaciones por despido. ¿Qué es lo que se terminó votando ayer en este sentido, doctor? Nosotros cuando vamos a hacer un cálculo indemnizatorio, o sea, cuando yo tengo que calcularle la indemnización a alguien, se genera lo que se denomina base de cálculo, ¿verdad? Sí. Y en esa base de cálculo ingresan, que es el monto en el cual uno calcula la indemnización, ingresa generalmente el sueldo bruto del trabajador, es decir, el sueldo sin deducciones, en donde se agregan determinados adicionales que pueda llegar a tener el trabajador. Por ejemplo, lo que eran las horas extras, que prácticamente quedó eliminada. Entonces, a ver, también pudo haber sido en su momento el tema de, se habla mucho esto de que se ha sacado el aguinaldo de la base de cálculo. En realidad, jurisprudencialmente ya no se lo aplicaba el aguinaldo dentro de la base de cálculo, pero podría haber estado, digamos. Entonces, todos esos rubros que uno le sumaba a la base de cálculo daban un monto. Y desde ese monto yo calculaba la indemnización. Bueno, ahora se calcula con el sueldo puro, digamos, sin adicionales. Por ende, yo reduzco la base de cálculo y al reducirla, lógicamente me va a dar una indemnización más chica. Bien. Buen día, doctor Ivana, lo saluda. Buen día, Ivana. Uno de los argumentos, de los tantos que ha tenido este gobierno nacional, tiene que ver con esta industria de los juicios, ¿no? Como este negocio que hay detrás del aprovechamiento de los abogados y de la demanda de los distintos trabajadores que, según ellos, se hacen millonarios, hacen que las empresas o las pymes quiebren y demás. Ahora, más allá que me cuente su experiencia como abogado laboralista, cómo transita en ese momento de un despido injustificado a los trabajadores, ¿qué herramientas le brindaría esta nueva ley a los abogados o a los empleadores? ¿A quién beneficiaría más y qué tan desamparado queda el trabajador a la hora de reclamar sus derechos o se queda sin derechos? A ver, yo primero, comenzando con el tema de la industria del juicio laboral, para mí es una muletilla que utilizan a los efectos de poder promocionar esta norma. Entonces, es una muletilla que ha caído bien, mucho en el sector empresario dicen, sí, claro, porque a mí me meten los juicios, entonces cuando se va a acabar el juicio. Si ustedes me preguntan particularmente a mí, me parece que no se van a reducir los juicios, para nada, porque los juicios dependen de otra cosa, no de si yo le doy las vacaciones fraccionadas al trabajador o no, o si le doy las horas extra o no, digamos, verdaderamente.
Volviendo al tema de la industria del juicio, yo creo que si uno analiza la inmensa masa o volumen que tenemos de trabajadores en el país, todos trabajamos de una u otra manera, y la cantidad de juicios laborales que hay efectivamente no es tal, digamos, el porcentaje es muy bajo, digamos, de juicios. Pero partamos de la base de que sí lo hubiese, pongámosle hipotéticamente. En estas se plantean, lo escucho también en los medios que dicen no, porque el empleador, porque tiene miedo de que le hagan juicio, lo tiene en negro al trabajador. Bueno, es todo lo contrario. Si yo lo tengo en negro al trabajador es justamente donde comienzan todos mis problemas, donde tengo más chances de que me hagan un juicio laboral, porque el trabajador me puede reclamar que me registren, cuando lo despido no tengo la forma de materializar el despido, porque el trabajador está en negro justamente, entonces el trabajador después me puede reclamar. Entonces, yo verdaderamente no creo que la norma por sí misma reduzca la cantidad de juicios. Sí favorece al empleador, contestando otra de las preguntas. ¿En qué? En que le flexibiliza cuestiones que le pueden ser beneficiosas en el común llevar, digamos, porque le resta derecho al trabajador. Ahora, eso, a mi modo de ver, bajo ningún concepto va a reducir la judiciabilidad. De hecho, hay bastantes puntos en los cuales puede llegar a haber conflictos, inclusive planteos de inconstitucionalidad y demás. O sea, para mí va a aumentar la tasa de judicialidad. Si nosotros lo que queremos es verdaderamente generar más puestos de trabajo y disminuir la tasa de judicialidad, nosotros lo que tenemos que hacer es generar mayor empleo en blanco. Y el mayor empleo en blanco, con esta norma, no lo vamos a generar. Bueno, o sea, tiene que ser doctor, esa era mi siguiente pregunta, porque también se escudan y dicen que esta ley permitiría que el empleador pueda contratar más gente en blanco. Usted que la ha leído, usted que tiene su experiencia, ¿no?, como trabajador de la ley, me lo contestó recién, pero ¿cuáles serían esas herramientas o esos artículos que contradicen lo que dicen estos senadores por el momento, pero todavía no escuchamos lo de diputados? ¿Esta ley realmente va a permitir que el empleador ponga más gente en blanco? Y no, porque en realidad, a ver, el problema acá radica principalmente, primero, una norma no genera trabajo por sí sola. Eso es, si no sería facilísimo. Haríamos leyes y empezaríamos a solucionar el problema. La norma, así misma la ley de control de trabajo, fue pensada para proteger a los trabajadores, no para generar puestos de trabajo. Entonces, pongámosle que queremos equilibrar la balanza de una balanza que ya es desequilibrada, pero bueno, si yo no genero condiciones económicas en el país, una reactivación económica, si yo no genero una baja tributaria o impositiva a los empleadores, al empleador, con esta norma o con la anterior, el trabajador le sigue costando lo mismo para contratarlo. Al seguirle costando lo mismo, si antes lo tenía en negro, ¿por qué lo voy a poner en blanco ahora? No tiene ninguna lógica. Sí, el empleador no lo pone en blanco al trabajador, no porque le parezca buenísimo tenerlo en negro, sino porque no lo puede pagar. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces yo no lo puedo pagar, entonces lo pongo en negro. Cuando lo pongo en negro, me genera un juicio. El juicio me genera un grave perjuicio. Si soy un pequeño empresario, me termino fundiendo, ¿verdad? Entonces, pero en definitiva, y ahora, ¿qué es lo que hacemos con la norma esta? Cortamos la cadena en lo más delgado, cortamos la cadena en los derechos del trabajador, pero todo lo demás no lo tocamos. Tal cual. O sea, los aportes a los sindicatos no lo tocamos, los aportes a las cargas sociales no las tocamos, la carga impositiva del Estado no se toca, lo único que pierden acá son los trabajadores. Y eso le iba a preguntar. Por eso es lo que yo creo que no vamos a llegar. Claro, eso es lo que le quería preguntar, doctor. ¿Qué opinión le merece respecto a los representantes sindicales de los trabajadores? Digo, ahí se terminó viendo ayer como una suerte de que entregaron a los trabajadores, los que se suponen que los representan, que los cuidan, que los amparan. Parece que al momento de discutir la cuestión de la caja o los aportes, terminaron decidiendo que los trabajadores paguen el precio más caro. A ver, yo soy un gran defensor del modelo sindical argentino. A mí me parece que es necesario. Ahora sí, verdaderamente lo que ha pasado ayer, y también con la ley de bases, claramente no hubo
una lucha por los derechos de los trabajadores, que me hubiese gustado verla, porque han quedado solos los que no tienen voz, y la voz de ellos es justamente son las asociaciones sindicales, para eso están, digamos. Entonces, al que hoy se tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, no lo defendió nadie ayer. No, sin duda, sin duda. ¿Cómo cree que va a seguir todo esto, doctor? ¿Cuáles son las expectativas que hay de cara a lo que pueda llegar a pasar en diputados? ¿Cree que ahí va a salir también la ley? Quizás sea la última oportunidad para corregir o morigerar algunas situaciones. Yo creo que la norma va a terminar saliendo. La verdad no tengo expectativas de que se caigan ni nada. Me parece que la norma va a terminar saliendo. Lo que sí habría que ver, que puede llegar a ser interesante desde el punto de vista jurídico y bueno, y también práctico, es ver cuando salga la norma, o sea, cuando se promulgue, cómo funciona o cómo responde el Poder Judicial a los planteos que seguramente se harán. Seguramente habrá organizaciones intermedias o inclusive personas particulares que planteen algunos recursos de inconstitucionalidad sobre, no sé si sobre la norma entera, pero seguramente hay algunos artículos que son de dudosa constitucionalidad, entonces ver cómo reacciona el Poder Judicial ante eso, si hace lugar o no, porque eso también nos va a permitir ver que efectivamente qué aplicabilidad va a tener y hasta dónde se va a poder aplicar, ¿verdad? Porque si se declaran inconstitucionales, no sé, por ejemplo, el artículo de las horas extras, de la famoso banco de horas, bueno, ese no se aplicará, entonces no tendrá prácticamente no será tan gravosa la norma, pero por un control jurisdiccional. Veremos cómo funciona. Doctor, le traslado la consulta de un oyente que está preocupado porque trabaja en una empresa que viene con problemas de cesación, de reducción de jornada horaria, y hay un rum entre los dueños, entre los empresarios y entre los propios trabajadores, que muchos están esperando que esta reforma laboral se termine aprobando antes del 2 de marzo para entrar en un proceso de despido laboral económico, digo, que le rinda al empresario, si lo comparamos con lo que tendría que pagar hoy. Empezar a limpiar. Claro, ¿cree que esto puede pasar en el corto plazo? En un momento, la verdad, no sé qué tanto. En un momento, el año pasado, previo a la presentación del proyecto, circularon un montón de proyectos. Y entre esos había proyectos en los cuales le ponían tope a la indemnización. Sí. Sí, es verdad que hubo muchos empleadores, porque llegaron consultas al estudio, de que estaban esperando a ver qué pasaba para ver si despedieron o no trabajadores, se le iba a aplicar el tope o no. Esta norma que se ha sancionado, en la que tiene la media sanción, no tiene el tope. Como les digo, hay una reducción en el monto indemnizatorio, pero por la quita de los adicionales, no porque tenga un tope. Por lo que no creo que genere una ola de despidos masiva si se materializa la norma. La verdad no creo, porque es verdad que pagaría un poco menos, pero igualmente debería abonar las indemnizaciones, por lo cual no creo que genere una movilización masiva al despido. Bien. Esperemos, digamos que sea así. Respecto a eso, doctor, también preguntarle, porque en su momento se hablaba de que se aplicaba, que no se aplicaba. Si se sanciona esta nueva ley, se termina aprobando en diputados, las personas que tienen un contrato de trabajo antes de la fecha de esta ley, ¿les aplica la nueva ley o les aplica la vieja ley? Bueno, eso lo escucho sinceramente a los medios y por ahí inclusive diputados y demás y senadores que los escucho opinar y cometen, no sé si lo hacen a propósito o realmente hay una cuestión de falta de conocimiento. Se plantea de que no es es para adelante, porque la ley no se aplica retroactivamente. Sí. En líneas generales eso es verdad, digamos, o sea, la ley no se va a aplicar retroactivamente. Ahora, tenemos que entender que durante una relación laboral, el derecho a una indemnización, por ejemplo, pongamos el ejemplo claro de la indemnización, se genera al momento del despido, no al momento de la contratación. Perfecto. Por lo cual,
Si la ley está vigente al momento del despido, se va a aplicar la norma nueva. No es que solamente se va a aplicar a las personas que se contraten recién después de la norma, no. Lo que se pueda aplicar de la norma a las personas que ya estén contratadas, se la va a aplicar en el momento que la norma es vigente. Por ejemplo, yo tengo un sistema de vacaciones, ¿verdad? Como se otorgan hoy, del 1 de octubre al 30 de abril del año subsiguiente, ¿verdad? Y las tengo que tomar todas juntas. Bueno, ahora se plantea el fraccionamiento de las vacaciones, que el empleador le puede dar cuando quiera en el año, y una vez cada 3 años en verano. Si la norma sale, cuando yo me tengo que tomar las vacaciones en enero, me la van a aplicar la norma, porque mi derecho a tomar vacaciones comenzó en diciembre. Sí. Entonces, cuando me tenían que otorgar las vacaciones, la ley ya estaba vigente, entonces se aplica esa ley. No es que se aplica a las nuevas relaciones laborales, se aplica a las nuevas y a las viejas, en tanto y en cuanto el derecho le corresponda al momento de la vigencia de la norma. Sin duda. Entonces, sin duda. no va a modificar para atrás lo que ya había. Eso sí no puede hacer, pero para adelante sí. Tal cual. Doctor, Clarísimo. gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, ha sido un gusto. Que anden Hasta muy luego. bien. Que tenga un buen resto de jornada.